En los últimos días hubo un intento en la Comisión de Legislación Penal, en un plenario con otras comisiones del Congreso de la Nación, de avanzar con el proyecto de despenalización del aborto. Este proyecto no avanzó por el momento, hay una intención de que se retome más adelante, pero generó obviamente otra vez el debate sobre la penalización o no del aborto en nuestro país. Nos acompaña Laura González Velasco. Laura es integrante y referente del grupo MUMALA, que es Mujeres por la Matria Latinoamericana, ¿verdad? Así es. Que en vez de patria, de pater, matria, que es de mater, ¿verdad? Así es. Así sí. es decir, que es una institución propiamente de mujeres, podríamos decir, integrada solo por mujeres. Por mujeres que trabajamos por el derecho de las mujeres, por los derechos nuestros, pero que bueno, muchas veces también articulamos con otras organizaciones y por supuesto también con organizaciones mixtas con varones. Bien. Laura, ¿hay algún país latinoamericano en donde ya rija la despenalización del aborto? En América Latina estamos bastante atrasados en relación con otros países del mundo, en relación con la despenalización, pero sí tenemos muy cerquita la experiencia del Uruguay, que bueno, ha avanzado en este sentido, entendiendo que bueno, es una deuda de nuestros países en tiempos de democracia. Calculemos que en la Argentina, según datos del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Salud, hay unas 100 mujeres que mueren al año por abortos clandestinos, con lo cual en tiempos de democracia son ya 3.000 mujeres las que mueren por abortos clandestinos, en general mujeres jóvenes y mujeres pobres. En nuestro país. En nuestro país, sí, en nuestro país. La cifra es muy importante que la dé, primero porque es un golpe duro, son 3.000 mujeres que han muerto, pero por otra parte también desmitifica cifras que se dan a veces al voleo sin ningún nada, digamos, nada eficaz al respecto, ¿no? Estos 3.000 casos que ustedes citan están comprobados por una institución oficial. Totalmente, y también unas 70.000 mujeres al año que llegan a los hospitales públicos de nuestro país con complicaciones a partir de los abortos clandestinos, muchas veces con consecuencias sobre su salud que las dejan infértiles, por ejemplo. Claro. O sea que es grave. Donde sí hay una cifra que es estimativa es en el número de abortos que se realizan. Se habla de 500.000. Por supuesto, esta cifra no es oficial, porque al realizarse esta práctica en la clandestinidad y bueno, además ser un negocio muy importante, no se conoce realmente cuántos casos de abortos hay, pero se calcula estimativamente este número y bueno, sí, las experiencias de los países que avanzaron en la despenalización articuladamente, como se plantea desde la campaña por la despenalización del aborto, con educación sexual, con acceso a anticonceptivos, ha significado no solamente una reducción de la muerte de mujeres por esta causa, sino también una reducción muchas veces también de los casos de aborto. Bien. Ahora, los embarazos no deseados, en última instancia se resuelven con un aborto si fuera legalizado, pero ¿por qué hay que llegar a ese embarazo no deseado? Si hubiera más campañas de prevención, anticonceptivos, educación sexual, ¿no se reduciría mucho más ese embarazo que se me ocurre para una mujer de ser terrible interrumpirlo? Absolutamente. Nosotros siempre planteamos que quienes planteamos la despenalización del aborto, no es que estemos a favor del aborto o que estemos en contra de la vida, todo lo contrario. Muchas de nosotras somos madres, muchas de nosotras permanentemente trabajamos por los derechos humanos y en este caso lo que planteamos es que la muerte de mujeres es muy injusta y es hasta un tema de justicia social porque son las más pobres las que se ven afectadas por la situación de los abortos clandestinos que las lleve a la muerte. Entendemos que es fundamental, en la Argentina tenemos leyes de educación sexual, pero muchas veces los sectores que se oponen a la despenalización del aborto son los mismos que impiden que realmente en la educación pública y privada se avance en educación sexual, se avance en la utilización de los métodos anticonceptivos, que obviamente son los mojones que tenemos que cumplir para poder avanzar y poder evitar la situación de un aborto. En el caso del proyecto que plantea la posibilidad de despenalizarlo, está diciendo que sea hasta la semana 12 de gestación.
Pero bueno, por supuesto que el mismo proyecto plantea que se tiene que avanzar en educación sexual y en anticonceptivos gratuitos para poder evitar la situación de aborto, que obviamente es muy traumática para cualquiera de nosotras. ¿Por qué el límite de las 12 semanas? Porque entendemos que tanto para la salud de la mujer como para el desarrollo de ese posible embarazo y por instancias donde sea legalizado o bueno, despenalizado en otros países, es el término que nos parece el más adecuado. De todas maneras, en la Argentina lo que existe es el derecho al aborto no punible para aquellas mujeres casos que, de violación, exactamente, exacto. Sí, o de riesgo o riesgo de la vida. madre. Exactamente. Ahora, la discusión siempre vuelve a centrarse muchas veces en si es otra vida o no la que está en ese útero, ¿verdad? Yo particularmente creo que sí, en desarrollo. ¿Es necesario para una mujer creer que no hay un tercero para asimilar de mejor manera el aborto? Nosotras entendemos que hay distintas concepciones filosóficas, éticas, muchas veces también religiosas, que todas ellas son atendibles y respetables, pero que por parte del Estado corresponde legislar independientemente de estas concepciones. Por ejemplo, dentro de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, está una organización, entre otras, como nosotras, Mumalá, hay otra organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Es decir, que ellas tienen esta concepción de que se trata de una vida humana, en el vientre materno, pero a la vez plantean que tiene que haber un derecho a decidir por parte de cada una de las mujeres que están ante esa situación de un embarazo no deseado o de una maternidad no deseada, ¿no es cierto? Entonces nosotros atendemos mucho a este tipo de posicionamientos porque nos parece que se trata hoy de legislar para el conjunto. Los abortos se siguen realizando, claro. 500.000, decíamos, estimativamente al año, y bueno, la consecuencia es la muerte de mujeres. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, decíamos, avanzando en educación sexual, avanzando en anticoncepción, el acceso a la anticoncepción gratuita para tener una planificación familiar y, bueno, también poder acceder en el caso de que, con todo el asesoramiento que corresponda, una mujer decida acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? Un aborto. Ahora, si supongamos que no está preparado el contexto social en nuestro país para que se avance en esta ley, ¿no se puede ir por partes? ¿Tiene que ser así un todo o nada? ¿Podría avanzarse con una ley que aumente las campañas de prevención y el uso de anticonceptivos, aunque sea para avanzar un tramo de este proyecto y eventualmente a futuro la despenalización? ¿No serviría? Sí, Juan, el problema es que nosotros hoy tenemos una ley de educación sexual. El problema es que... ¿Y entonces? Y el problema es que, a ver, siempre los marcos legales son importantes, ¿no es cierto? Sí. Y son desde las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, son un avance. Ahora, el problema es que muchas veces conquistamos las leyes, pero después no hay presupuesto para que se apliquen, claro, o hay oposición de algunos sectores, entonces no hay definición del Estado de poder avanzar autónomamente con ello. Entonces es un problema. En la provincia de Salta, por ejemplo, ha sido un escándalo la aplicación de la ley, muy resistida por el propio gobierno provincial, que inclusive plantea dentro de las escuelas públicas la enseñanza religiosa. Pero entonces ¿la ley de educación sexual no colaboró en que bajen los embarazos no deseados? La verdad es que no. La verdad es que no, pero porque no se está aplicando. Es decir... ¿Y campañas tampoco hay? Las campañas son muy reducidas, con poco presupuesto. Realmente no tenemos hoy día una protección de los intereses de la... Digo, pensemos en las adolescentes, ¿no es cierto? Sí, sí. Las adolescentes en los colegios secundarios. Hoy están teniendo acceso a educación sexual, donde no solamente puedan tener la información, sino también formarse en todo lo que significa el cuidado y el poder reconocer una situación de abuso, por ejemplo, sí, a dónde acudir, porque también es una realidad que en muchos casos las situaciones
que decíamos antes, más terribles, de violaciones y demás, suceden muchas veces en los ámbitos intrafamiliares y no solamente en los sectores más humildes. Seguro. Entonces, ¿cómo poder formar a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes en el reconocimiento de los derechos sobre su propio cuerpo y en cómo disfrutar, en definitiva, de una vida y de una sexualidad saludable? Claro. No sé si tenés hijas o no, pero digamos, si una chica, una adolescente queda embarazada, ¿vos crees que una mamá y un papá, la pareja, si están los dos, deben acompañarla en la decisión, deben incidir en la decisión, deben ofrecerle, te ayudamos si querés tenerlo? ¿Qué rol deberían tener los papás ante una menor de edad? Sí, yo tengo 2 hijas, que además son adolescentes. En verdad, creo que lo fundamental es el diálogo para poder acompañar en las familias todo el crecimiento de nuestras hijas y de nuestros hijos, que también los varones, por supuesto, tienen que hacerse cargo de estas situaciones. Pero bueno, cómo poder avanzar en el cuidado, ¿no es cierto? Cómo tener, no solamente compartir información, sino poder acceder a lo que son los métodos anticonceptivos, el cuidado, la planificación, además Pero con el hecho consumado, no solamente... ¿Vos a tu hija qué le dirías? Si querés tenerlo, te ayudo, o no lo tengas. Yo le presentaría todas las posibilidades y la acompañaría en la decisión que ella decida. Me parece que... ¿Y una adolescente puede decidirlo? Puede decidirlo. Nosotros creemos que Igual un papá puede inclinar la decisión o dar su opinión. Puede decirte, mamá, ¿vos qué opinás? Por supuesto, puede dar su opinión. Pero los niños, los adolescentes van teniendo progresivamente derechos. Entonces, ¿cómo nosotros formamos en la libertad de poder tomar decisiones, planteando las distintas posibilidades o el acceso a la información que nosotros entendemos pertinente? Pero si te dice, mamá, ¿vos qué opinás? ¿Qué hago? ¿Vos qué le decís? ¿Nada? Yo le digo, y te insisto, le digo que me parece que tiene que conocer todas las posibilidades que tiene, que es ante una situación de un embarazo no deseado, poder tener ese hijo o no tenerlo, que esos derechos tienen que ser vividos con libertad. Pero bueno, me parece, como te decía, ¿no es cierto?, que hay que tratar de trabajar justamente en la educación sexual y en el acceso a los anticonceptivos para no tener que llegar a esa situación, que es muy difícil. No, pero una vez que está... Por supuesto, es muy difícil. Y en cualquiera de los dos caminos que se elija, deja huellas muy importantes. Entonces, el tema es cómo podemos formar en esa libertad de decisión, pero también cómo podemos acompañar y cómo el Estado, digo, en el caso de mis hijas estamos hablando, yo soy profesional, soy de un sector medio de la sociedad. En caso de otros sectores sociales, muchas veces las niñas, las adolescentes no tienen el acceso a una clínica privada que igual realiza abortos clandestinos, siempre en un grado de vulnerabilidad, por supuesto, ¿no es cierto? Pero se accede a formas muy terribles en relación con el cuidado de la salud y bueno, esto se lleva muchas veces la vida de mujeres, no solamente de mujeres jovencitas, sino también a veces de mujeres que son madres y que bueno, dejan a sus hijos sin su mamá porque no quería tener más hijos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Está bien, vos habrás visto que en el país hay leyes que salen muy rápido y otras que no. Este caso es claro, y con un papa argentino, con la presidenta que se ha manifestado en contra del aborto, ¿crees que hay un contexto político para que prospere este proyecto de ley? Yo creo que en la sociedad, si nosotros vemos las encuestas de los últimos años, hay algunos medios masivos que los vienen reproduciendo, ha ido aumentando el porcentaje de personas que están de acuerdo con que se despenalice el aborto e incluso muchos que están de acuerdo con que pueda accederse al aborto en los hospitales públicos de manera legal y por supuesto que se trabaje en lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, en la educación sexual y en el acceso a los anticonceptivos. Ha aumentado mucho el consenso social en relación con esta temática y nosotros creemos que eso es altamente positivo y es un condicionamiento.
Por supuesto que después de 10 años de gobierno kirchnerista, si bien muchos diputados y diputadas de ese sector junto a otros bloques han firmado, porque son 69 diputadas y diputados que han firmado a favor del proyecto, bueno, también es cierto y es una realidad que después de 10 años hoy tienen mayoría en las cámaras del kirchnerismo, sin embargo no se ha avanzado en el tratamiento del proyecto. Evidentemente entendemos que desde el oficialismo no hay una decisión política de avanzar con esta temática que hace al derecho de las mujeres. Muy bien. Muchas gracias, Laura, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Seguimos en Infobae. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.